Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Recapitulación 4. El Concilio de Jerusalén. El primer concilio. Y para muchos este es el centro de Hechos de los Apóstoles. No únicamente porque está en el corazón del libro, en el medio, sino porque simboliza ya la cumbre de la estructura organizacional de la iglesia. Y a partir de ahí se ponen las bases muy claras de lo que va a ser la estructura y de cómo se van a tomar las decisiones. Parece que con toda razón y de una manera muy madura y profesional, San Lucas nos va poniendo en el principio cómo la iglesia nace. Los apóstoles se reúnen el día de Pentecostés, cómo predica Pedro al principio ahí en Jerusalén. Luego vienen las misiones después de la persecución, cómo estas de la muerte de Esteban, cómo salen las primeras misiones a todas las provincias de Palestina. Y después viene la misión de Bernabé y Pablo, que empiezan a extender a los gentiles. Bien, ahorita vamos a ver este pequeño capítulo que para muchos ya es el corazón. Porque si bien es cierto, desde el principio de la iglesia de Jerusalén, cómo se nombran a los diáconos, cómo estos al salir se empiezan a nombrar a presbíteros en cada región, cómo empezamos a ver una estructura entre apóstoles, presbíteros, diáconos, profetas, maestros. Hay toda una estructura. Cómo San Pablo iba formando cada comunidad. Pero hacía falta, ¿qué sucede cuando las comunidades empiezan a desarrollar pensamientos diferentes? Cuando la iglesia de Antioquía piensa diferente que la iglesia de Jerusalén y que la iglesia y cada una, cómo los van a organizar? ¿Quién va a ser? ¿Quién una todas estas pequeños grupitos en una sola iglesia? Por eso este capítulo de este concilio, que aparentemente era algo para algunos muy superficial, porque era la circuncisión. No se estaba hablando de ningún dogma mariano, ni de ninguna norma litúrgica trascendental o ordenación. No, se estaba hablando de la circuncisión, que era algo demasiado superficial, de manera vista así, de manera superficial. Pero también vimos que tenía muchas consecuencias el que si se aceptaba o no la circuncisión, porque eso implicaba toda una lectura de aplicación del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés al día de hoy. Y es precisamente este concilio quien deja muy claro ver que el único quien puede interpretar y aplicar no son las iglesias locales, sino los apóstoles reunidos en concilio. Y vimos nuevamente la figura de Pedro como él es quien toma la decisión y da su enseñanza, predica desde su experiencia. Entonces, poniendo en contexto, hay una controversia en Antioquía. Se les está pidiendo a los hermanos que no eran judíos que se circuncidaran, cosa que Pablo dice, eso no es correcto, ¿verdad? No hay que limitar al Espíritu Santo, porque están tentando a Dios. Y se decide llevar a Jerusalén, y en Jerusalén también hay otra confrontación. El problema de una comunidad aislada, de un grupito aislado, va a afectar a toda la iglesia. Entonces se tienen que reunir para poder ayudar ese problema que a lo mejor alguien diría, pero ese es el problema de Antioquía, todos los demás estamos muy bien. No, es que lo que le sucede a un hermano le sucede a toda la iglesia. Entonces se reúnen y ahí se pone de claro que se escucha a todas las opiniones. Después de que se escuchó todo, Pedro da su enseñanza. Y es importante porque en ese momento, a pesar de que Pablo es una gran figura que va a empezar a figurar en este tiempo, como un predicador, como un misionero, quien toma la decisión es Pedro, no Pablo. Es Pedro quien habla. E incluso después de que Pedro habla,
Bernabé y Pablo toman la palabra, pero no se escribe qué es lo que ellos dicen. Solamente dice que contaron lo que Dios hacía a través de ellos con los gentiles. No tenemos un registro de lo que Pablo decía aquí, ¿verdad? Porque la idea es subrayar la autoridad de Pedro, porque si nosotros queremos unidad, tenemos que estar unidos a la autoridad. Ahora, después de que Pedro habla, de que habla Bernabé, de que habla Pablo, es cuando Santiago toma la palabra, ¿verdad? Pudiéramos decir que a lo mejor Santiago sería como el secretario, pero lo que Santiago hizo también fue muy importante, porque hasta ahorita Pedro, Bernabé y Pablo hablaban de sus testimonios. Es Santiago quien, diciendo que lo que Pedro había dicho era correcto, le da una base bíblica. Y es el que dice además de que se tiene que escribir una carta para que quede asentado cuál fue la decisión. Ahora, la forma en cómo la carta está escrita es que nosotros, dice la carta, nosotros y el Espíritu Santo. Es decir, que no bastara solamente decir el Espíritu Santo, que no bastara que el Espíritu Santo se les revelara a aquellos, así como se les reveló a Felipe cuando fue a bautizar, a predicar y a bautizar al eunuco, que no podía el Espíritu Santo revelárseles a los de Antioquía, así como se le reveló a Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. La respuesta es no. El Espíritu Santo habla a través de la autoridad, habla a través de los apóstoles. Por eso San Lucas, para llegar a este momento, va describiendo en los capítulos anteriores cómo va creciendo la figura de los apóstoles, como los únicos que confieren el don del Espíritu Santo. Felipe podía hacer muchos milagros, pero Felipe no había concedido el don del Espíritu Santo. Tuvo que ser Pedro. Entonces se va madurando la persona de Pedro. No es que el Espíritu Santo no pueda. Lo que pasa es que Dios no se contradice. Y está claro que cuando Pedro empieza a hablar y dice, ustedes hermanos saben cómo Dios me envió a mí primero a predicar a los gentiles, haciendo referencia a cuando fue con Cornelio. Pero también ahí está implícito, hermanos, ustedes saben cómo el Señor me mandó a mí a consolar a sus ovejas, a apacentar a su rebaño. Esa es la función de Pedro, ¿verdad? Y va a ser la función de quien siempre ocupe el lugar de Pedro. Por eso en este momento, en Hechos de los Apóstoles, cuando está en el centro este concilio y cómo se desarrolla, a partir de ahora vamos a empezar a ver puras misiones. ¿Qué significa? ¿Que ya no hubo conflictos? Claro que sí, pero ya se tenía la estructura de cómo resolver cada conflicto. No se trataba de abandonar a las comunidades a su devenir, no, sino que los apóstoles van a tomar cuidado de cada comunidad para asegurarse que se siga teniendo una sola fe, un solo espíritu, un solo corazón, porque así quedó establecido en el deseo de Jesús. Ahora, no se trata, y nunca lo hicieron ellos, de mandar la orden y ya, háganle como quieran, no, sino que también mandaron una comisión de hermanos para que ayudaran, dieran testimonio, predicaran y que si hubiera cualquier otra situación, porque como era normal, después de un conflicto o de una confrontación hay dudas, hay susceptibilidades, bueno, estos hermanos iban a poder llegar y ayudar en todo el proceso de adaptación en lo que se recibía esta ley. La respuesta es que todos se llenaron de paz, de alegría, y la iglesia seguía creciendo. Esto es muy importante y va a parecer que es muy redundante, pero si tú borraras este capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, entonces pues quedaría en duda si existe o no existe la unidad en la iglesia. Entonces sí, cada quien pudiera formar y fundar su propia iglesia, interpretando cada quien lo que pensara
de la Biblia, pues total, ¿verdad? Aquellos dicen que sí se circunciden, aquellos dicen que no, aquellos dicen que María es esto y que aquello no, que Jesús es Dios, es hombre, es esto, porque fueron los conflictos de los primeros 300 años. Por eso hubo muchos concilios en un principio en lo que se tenía que ir estableciendo cada vez más clara la fe, la doctrina. Mientras más universal es la iglesia, más profunda tiene que ser la experiencia de Dios. Entonces, si San Lucas, al escribir Hechos de los Apóstoles, ya no va a mencionar de una manera tan detallada otros concilios, no quiere decir que no hayan existido. No, sí existieron, pero aquí ya dejó las bases. Es, por ejemplo, así como en las siguientes fundaciones, ya no se va a hablar tan claro de persecuciones, de que se evangelizó, se formó la comunidad, hubo discípulos, hubo una estructura jerárquica en cada comunidad que iban pasando. Pues no quiere decir que no las hubo, claro que sí, pero por eso la intención de San Lucas es ir desarrollando de una manera orgánica, ¿verdad? Cómo la iglesia va creciendo y llega a este punto de madurez de un concilio donde la iglesia habla, donde, como está escrito, nosotros y el Espíritu Santo decimos, ¿verdad? Entonces ya está establecido que los futuros conflictos que pueda haber, esa va a ser la forma en cómo se va a determinar la acción del Espíritu Santo. Alguien pudiera decir, pues es que a mí el Espíritu Santo me dijo. Pues si así te habló, ponlo en duda, porque la iglesia lo tiene que confirmar. Pero es que a Pedro así le hablaba. Sí, pero date cuenta en qué contexto se está poniendo esas revelaciones. Es que Pablo dice, sí, pero tienes que ver todo el contexto en cómo Pablo llegó a esa afirmación de que el Espíritu Santo dice. ¿Qué significa para San Pablo que el Espíritu Santo dice, que el Espíritu Santo me envió? Significa que la iglesia lo confirmó. Si no, ponlo en duda. Entonces, aquí hemos visto el concilio de Jerusalén y en este concilio se abren las puertas de par en par para la conversión de todos los gentiles. Espero, por favor, que estés leyendo este libro, que no escuches solamente estos videos o estos comentarios. La idea es que tú leas Hechos de los Apóstoles, cada perícopa, lo medites por tu cuenta, trates de llegar a tus conclusiones y luego veas este video. Y después de ver este video, a lo mejor algunas preguntas que tú digas, esto no lo había visto así, o qué interesante, y poder profundizar más. Pero si te estás limitando solamente a ver estos videos, pues no vas a sacar todo el provecho. La idea es prepararnos para la fiesta de Pentecostés. Entonces, no lo tomes a la ligera y trata de darte un buen tiempo para profundizar más nuestra fe. Que tengas un excelente día.